Buenas tardes. Un gusto tenerlas en casa. Bienvenidísimos, bienvenidísimas a nuestra conferencia pública Adolescentes en riesgo en tiempos de desamparo colectivo, auspiciada por la Maestría en Clínica de la Infancia y la Juventud de la Universidad de San Buenaventura. El día de hoy la conferencia la va a orientar la profesora Beatriz Janín. Tenemos el gran placer de poder tenerla por primera vez en Colombia, por primera vez en la ciudad, pudiendo aunarse a esta reflexión colectiva en torno a la clínica infanto-juvenil en la que nos encontramos. La profesora Beatriz Janín es directora de la carrera de Psicología Clínica en Infancias y Juventudes en la Universidad UCES de Buenos Aires, es especialista en psicopatología infanto-juvenil, también es la presidenta de la Asociación Civil Forum, ella nos va a comentar ahora un poco más alrededor de ello, y es una pensadora, es una activista, es autora de muchísimos libros que pues, en esta ciudad y particularmente en esta universidad hemos venido leyendo desde hace más de 15 años. Entonces, pues ha sido un referente importante para los desarrollos intelectuales y también las prácticas de ciudad que venimos adelantando y liderando desde hace varios años en la facultad, en el programa de psicología y en la maestría particularmente. Entonces es un gusto, realmente, es un gusto que ustedes puedan estar aquí en relación a un tema que nos convoca como país, que nos convoca en el mundo y que nos convoca como ciudad, pero frente al cual guardamos mucho silencio y eso es sintomático. Entonces, pues sea este el espacio propicio para que no nos cobije más el silencio, para que podamos comenzar a poner palabras frente a cosas que nos angustian un montón de los mundos juveniles y de las maneras tan angustiantes que los mundos adultos están respondiendo o no respondiendo frente a los múltiples llamados que están haciéndonos las y los jóvenes en la ciudad, y es un momento propicio, hemos pensado, de comenzar a poner sobre escena una conversación colectiva. Una conversación colectiva que en este momento pues ya desborda las rutas de atención y ya desborda los mecanismos tradicionales que las instituciones han adoptado para de alguna manera pensar que es la manera de atender. Y entonces pues esperamos que podamos tener una conversación bien interesante, bien gustosa, bien provocadora y en la que podamos participar pues hacia el final de la tarde también con nuestras preguntas y podamos amplificar ese tejido de pensamiento que construimos desde el programa. Así que Beatriz, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y bueno, estamos encantadísimas de contar con tu presencia y participación. Bueno, muchísimas gracias Vivian por la presentación. ¿Y se escucha en toda la sala? Ah, perfecto. Bueno, y yo la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Es mi primera vez en Colombia, pero estoy realmente encantada con esta ciudad además. Y bueno, y con la buena acogida que me han hecho todos. Y, voy a aclarar y contarles así en 2 minutos lo del Fórum Infancias, o sea, el Fórum Infancias existe en Argentina y en otros países y es una asociación, es de alguna manera como un movimiento contra algo que venimos observando desde hace muchos años, que es la medicalización y la patologización de niñas, niños y adolescentes. Cuestión que en muchos momentos toma un sesgo gravísimo, porque deja justamente a esas niñas, niños y adolescentes sin nadie que los escuche. Y esto, después si quieren aclaro más cosas y cuento más del fórum, pero esto tiene que ver mucho con el tema de hoy. Estamos con un tema
que creo que nos está tocando a todos, que yo le soy sincera, cuando hablé con Vivian y ella me planteó la preocupación que había acá en relación a los suicidios adolescentes, a las autolesiones adolescentes, a todas las dificultades por las que están transitando los adolescentes, yo dije, bueno, porque es algo que está pasando en la Argentina, que está pasando en Europa, es decir, que algo que venía de antes se ha incrementado a partir de la pandemia, pero que en un mundo muy globalizado, más allá de que hay muchas cuestiones que son de cada sociedad, de cada país, de cada lugar, en un mundo muy globalizado, los adolescentes están sufriendo particularmente. Creo que es evidente que son los que más están gritando, de alguna manera, que hay cosas en este mundo que no van, si quieren, y que están pidiendo ayuda a gritos. Voy a intentar plantear algunas reflexiones como para abrir un poco esto. Yo tampoco tengo ninguna certeza, ni podría decir lo que está pasando es exactamente esto, voy a decir qué es lo que yo vengo pensando. Insisto, creo que es algo que viene de antes, el sufrimiento de los adolescentes en un mundo complicado, difícil, de incertidumbres, pero esto con la pandemia se ha agravado muchísimo. Y creo que se ha agravado con la pandemia porque hubo dos cuestiones, o más de dos, que los pusieron en una situación muy compleja. Nosotros sabemos que la adolescencia es una época en la cual el lugar de los grupos de pares y de los otros adultos ajenos al núcleo familiar es fundamental. Por ejemplo, la escuela, los profesores de los colegios son importantísimos durante la adolescencia, son importantísimos los profesores de los clubes, de los equipos deportivos, o sea, todos aquellos que aparezcan como otras figuras adultas ajenas al grupo familiar. Si algo pasa en la adolescencia es que los adolescentes tienen que desprenderse de los padres, tienen que hacer un otro camino. Es un momento de separación y es un momento de armado de una historia propia. Esto quedó cortado con el confinamiento. No solo con el confinamiento, porque aún levantado el confinamiento, los adolescentes tuvieron miedo de matar a los padres. O sea, y ahora después vuelvo sobre esto. O sea, lo que apareció con el confinamiento y con la pandemia en los adolescentes, o por lo menos lo que yo observé, ustedes pudieron haber observado otras cosas y me gustaría que las podamos comentar, fue que vivieron esta suerte de encierro endogámico en el cual quedaban como algo terrorífico y a la vez casi como un modo de defenderse tanto de la posibilidad de muerte propia, pues fíjense, los adolescentes no tenían edad de riesgo, no eran un grupo de riesgo. Sin embargo, yo escuché muchísimos adolescentes que tenían miedo a morirse. Y esto se entiende. Y se entiende porque la adolescencia es una época en la cual el cuerpo cambia. Y por primera vez, además, un adolescente piensa en su propia muerte. Los niños no piensan en su propia muerte, menos como muerte de verdad, digamos. O sea, para los niños la muerte es más la muerte de, digamos, morir pero seguir vivo, digamos, esto de los juegos.
los adolescentes empiezan a tener conciencia de su propia historia, empiezan a poder escribir su propia historia y empiezan a tener idea de su propia muerte. Pueden representársela, pueden fantasearla. Pero una cosa es fantasear la muerte, fantasear el suicidio. Esto que posiblemente hemos hecho todos en algún momento de la adolescencia, que es suponer que nos podíamos morir, que nos podíamos matar, inclusive que si las cosas no eran como nosotros queríamos nos mataban, y cosas por el estilo, fantasías en donde después todos lloraban y, digamos, esas escenas. Esto es muy distinto a suponer que uno se puede morir de verdad, que fue lo que pasó en la pandemia. Y también es muy distinto fantasear la muerte de los padres y hasta desearla, pensar eso que también de alguna manera debimos haber pensado todos: si ellos no estuvieran, yo podría hacer lo que querría, en una desmentida absoluta, digamos, de la realidad, porque si ellos no estuvieran seguramente hubiésemos estado en la calle, digamos, y sin tener para comer, pero no es eso lo que uno piensa a los 14 años. Digamos, uno piensa, si ellos no estuvieran, yo podría salir todo lo que quiero, podría estar con quien quiero, podría hacer... Sí, bueno, pero ¿cómo pensar eso? ¿Cómo fantasear esto? Cuando los padres se podían morir en serio. Y cuando además, no sé si en este país, en otros, y en mi país pasó, de alguna manera se culpabilizó a los adolescentes, en el sentido de que se suponía que ellos podían ser los culpables de que los adultos se enfermaran, que si ellos salían a la calle, si ellos se abrazaban con otros, si ellos rompían el confinamiento, podían matar a otros. Ya ahí no se puede fantasear con la muerte de los otros. Yo creo que parte de esta hostilidad hacia los padres en ese momento terminó volcada sobre sí mismos. Ahora, es cierto que después salimos todos y empezamos a retomar vínculos, y a los adolescentes no les resultó fácil el retomar vínculos. Muchos terminaron planteando que estaban mejor antes, encerrados. Se asustaron cuando salieron. Salieron para abrazarse, salieron para estar con otros, pero se desencadenaron allí. Y en muchos países, muchos de los países que yo conozco, digamos, se desencadenaron situaciones muy difíciles. Es decir, lo que yo observé fue un aumento de los trastornos de alimentación, que venían de antes, pero anorexia y bulimia crecieron exponencialmente. Un aumento de la drogadicción. Los chicos, bueno, después voy a desarrollarlo un poco más, pero por lo menos esto sí lo vi sobre todo en Argentina. Más que, perdón, no es de la drogadicción, estoy mintiendo, es del consumo de drogas. Usar las drogas hasta para estar con otros. El alcohol, la droga, todo esto en una cosa así. Un aumento de algo que también venía de antes, de los cortes, que no son equivalentes a suicidios, que tienen otra historia, pero los cortes como aquello que cortarse los brazos, las piernas, etcétera, también con un aumento, y un aumento de los intentos de suicidio, que bueno, que algunos llegaron a suicidios y están llegando. Entonces, creo que esto venía de antes, todas estas cuestiones, fue potenciado por la pandemia y
se sostiene y en realidad se incrementa en un mundo en el cual yo hablo de un mundo como de desamparo colectivo, porque es un mundo donde nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar mañana. Hay mucha incertidumbre. Entonces, creo que más allá de pensar la situación particular de cada adolescente, de qué es lo que le está pasando, que obviamente esto en la clínica lo hacemos, tenemos que pensar también cuestiones colectivas y salidas colectivas a todo esto. Porque evidentemente, si hay un incremento tal de funcionamientos que son autodestructivos, es porque como sociedad no estamos pudiendo darle a los adolescentes aquello que ellos necesitan. Entre otras cosas, parece que no estamos pudiendo escucharlos y que el único modo entonces que les queda es esto de un grito desesperado que los lleva a estas conductas en donde terminan dañándose a sí mismos. Yo no tengo duda de que en la adolescencia hay varias cuestiones que son absolutamente fundamentales. Una es el grupo de pares. O sea, los adolescentes necesitan estar con otros adolescentes. Bueno, esto con la pandemia apareció claro. Yo recibía mails, en realidad mensajes de madres y padres que me decían qué tenían que hacer. Me preguntaban qué tenían que hacer porque los hijos vivían de noche y después dormían de día y se encerraban en la pieza y no salían ni para comer con ellos. Y en realidad yo les decía que estaba bien, que era lógico, que intentaban encontrar un espacio propio y un espacio en el cual pudieran conectarse con los otros chicos en un momento en que los adultos no estuvieran ahí. O sea, intentaron separarse dentro de la propia casa. No fue fácil ser padre de adolescentes durante la pandemia, no es fácil nunca. Pero ahí no fue nada fácil. Y para colmo, vieron que Winnicott dice que lo único que tienen que hacer los padres de adolescentes es sobrevivir a la adolescencia de los hijos. Estos padres no sabían si podían sobrevivir de verdad, digamos. O sea, lo peor para un adolescente es que los padres se mueran de verdad. Porque necesitan fantasear la muerte de los padres, necesitan poder pensar, ojalá se mueran. Pero eso es muy fácil mientras el otro no se muere. ¿Se entiende? Si el otro corre riesgo de morirse y para colmo por culpa de uno, no se puede fantasear eso. Entonces, la otra cosa que es fundamental durante la adolescencia es, por un lado, el grupo de pares, porque, a ver, cuando uno entra en la adolescencia cambia todo. Hay una reestructuración psíquica importantísima. Es como que todas las cosas, todas las representaciones, las ideas que uno venía teniendo se conmocionan y aparecen nuevas. Y aparecen nuevos modos de funcionamiento. Ustedes fíjense que, a ver, yo siempre digo que me voy a parar un ratito, una infancia tranquila, entre comillas, no garantiza una adolescencia tranquila. Y esto aparece clarísimo en muchos casos y sobre todo en las chicas que hacen trastornos importantes en la alimentación, que fueron muchas veces niñitas perfectas, totalmente sobreadaptadas, entran en la adolescencia y, a ver, la adolescencia es una especie de terremoto. Se conmociona todo se mueve y uno, digamos, el adolescente siente que el cuerpo casi no le pertenece porque es un cuerpo extraño, porque uno va cambiando.
que los vínculos con los otros cambian, los vínculos con los padres cambian. Entonces, ni una infancia difícil, digamos, lleva a una adolescencia difícil, ni una infancia aparentemente tranquila lleva a una adolescencia tranquila. Yo creo que la única manera en que hay varias cosas que podrían ayudar a que alguien transite de una manera no demasiado conflictiva, va a ser siempre, pero no demasiado, sobre todo que no sea autoagresiva, que no se dañen a sí mismo, que alguien pueda transitar así la adolescencia. Yo creo que es pensando que es un terremoto, alguien que esté constituido, que se haya ido constituyendo psíquicamente como los edificios antisísmicos. O sea, que tenga un buen armado, pero que al mismo tiempo, que se haya constituido de un modo sólido, pero que al mismo tiempo tenga condiciones creativas y sea maleable, que se pueda mover. Porque si entró en una cuestión muy rígida, entra en la adolescencia y se derrumba. Esa es una de las condiciones. Pero la otra condición es el entorno. En principio, el entorno cercano. Yo decía, el grupo de pares. Si en la adolescencia todo se modifica, todo se conmociona, una de las cuestiones que entra totalmente en crisis es el narcisismo. Es decir, mientras uno es pequeñito, si los padres le dicen que es maravilloso, uno se puede sentir maravilloso. Cuando entra en la adolescencia, lo que dicen los padres ya no sirve de nada, porque uno siente que no son los padres los que pueden decirle a uno lo que a uno le pasa. Que en realidad, bueno, que ellos le van a decir cualquier cosa, uno se tiene que separar de los padres, no les cree. En esa crisis, lo que necesita es que haya otros, los pares de uno, los amigos, el grupo, los grupos de la escuela, que lo sostengan a uno, ya no como maravilloso, pero que lo sostengan a uno como valioso. La otra cosa que es clave son los adultos fuera del circuito familiar. ¿Por qué digo eso? Porque los adultos fuera del circuito familiar pueden dar y pueden sostener una representación de ese adolescente que lo sostenga a él. Por eso, los profesores de la escuela muchas veces aparecen como modelos, y los profesores de la escuela son aquellos que pueden muchas veces marcar algo como positivo de ese chico. Si alguien aparece como siendo un desastre en la situación escolar para todos los profesores, está en problemas. A menos que el grupo de pares lo sostenga totalmente. Por ahí es un desastre en la escuela, pero es el mejor jugador de fútbol y el grupo de pares lo sostiene y ahí ese chico más o menos puede ir andando. A veces, yo digo que a veces los adultos de los clubes, de las escuelas, los otros adultos que están con ese adolescente, no toman conciencia de la importancia que tienen. Les cuento una anécdota de un paciente de hace muchos años. Venía un chico excelente deportista y muy bueno para todo lo que fuera arte, pero no estudiaba. En realidad no estudiaba, no le interesaba estudiar. Está en una escuela en la cual en un momento tiene que repetir un año, porque bueno, no aprobaba las materias, repite. En esa escuela no se podía quedar si repetía, cambia de escuela, va a otra escuela
Y en la clase de música le dicen, no sé, empiezan a cantar para un acto el himno nacional, una cosa así, y él dice que él lo sabe tocar en la guitarra, que aprendió solo. Entonces el profesor de música, evidentemente muy lúcido, le dice por qué no toca en el acto, que en el acto pueda tocar el himno él. Bueno, él encantado, toca el himno en el acto. La directora de la escuela, este niño recién entraba en la escuela, o sea, un adolescente recién entraba y además estaba repitiendo un año. Y la directora dice, frente a todo el colegio, miren qué buen alumno que es, que además de estudiar, cómo toca la guitarra, cómo sabe música, qué sé yo. Bueno, fue muy curioso. Le faltaban 2 años para terminar el colegio secundario. Fue súper buen alumno esos 2 años, a partir de estas palabras de alguien que lo reubicó en un lugar. Él siempre había quedado como que era un desastre en los estudios, y lo que aparecía era que no le interesaba nada los estudios y no estudiaba. Cuando esta profesora dice que él es buen alumno, cuando claro, sonaba raro porque además él venía, repetía, pero ella lo alabó y le alabó que además tocara la guitarra. Frente a esto, él tomó otra posición, se miró a sí mismo de otra manera. Esto de que hubo un espejo distinto ahí, alguien lo posicionó en otro lugar y cambió toda la historia, digamos, pudo terminar bien sin volver a repetir, sin llevarse tantas materias, digamos. Se puso a estudiar porque apareció una mirada diferente. Entonces, yo creo que muchas veces esta mirada la necesitan los chicos del grupo de pares y la necesitan de los adultos que los rodean. Hay un tercer elemento sobre el cual me voy a detener un poco más, porque bueno, por un lado con el grupo de pares es esto de la mirada narcisista, pero además es que hay sufrimientos compartidos. O sea, un chico aislado corre riesgos. Un adolescente aislado corre riesgos porque no tiene con quién tramitar toda esta revolución interna que le ocurre. El adolescente necesita intercambiar, necesita como ir construyendo nuevas identificaciones, nuevos ideales. Pero les decía que hay un tercer elemento, que ya no es solo la historia individual y el haber podido constituirse con defensas que fueran maleables y poder apelar a diferentes defensas y a diferentes fantasías, ya no solo el contexto más cercano, que todo esto tiene mucha importancia, pero además hay un tercer elemento que explicaría a mi gusto bastante más, porque esta especie de globalización de las autoagresiones en los adolescentes y de las conductas autodestructivas. Y yo creo que esto sí tiene que ver con algo de la sociedad actual, que tiene que ver con la falta de esperanza en el futuro. Hay algo que dice una psicoanalista francesa, que a mí me gusta mucho, que es Pierre Lanier, que dice que si el futuro es ilusorio, y ella dice, bueno, es indudable que es ilusorio, el discurso de los otros le debería ofrecer a los jóvenes, a los adolescentes, una seguridad en un devenir, o sea, también en un futuro, pero en el cual tengan derecho de ser mirados y derecho de poder hablar y ser escuchados.
O sea, ella habla de un derecho de mirada y de un derecho de palabra, y dice, solo a ese precio la psique podrá valorizar lo que por naturaleza tiende a huir, que es el cambio. O sea, soportar los cambios de la adolescencia van a implicar, poder soportarlos, suponen que es imprescindible poder armar futuro, poder tener esperanzas en el futuro. Algo que sabemos desde hace mucho, que los adolescentes necesitan, además de estas condiciones que decíamos, es armar proyectos. Y esto también es clave para todos los que trabajamos con adolescentes, sea en el lugar que sea, inclusive para los psicoanalistas. Digamos, hay que valorizar el tema de los proyectos, y estamos en una sociedad que no les deja armar proyectos. Fíjense que los chicos, digamos, estamos en un mundo que coarta proyectos. En la adolescencia uno puede fantasear proyectos que muchas veces son como disparatados, ¿no es cierto? Pueden fantasear con proyectos que, qué sé yo, voy a ser el mejor futbolista del mundo y entonces entreno todos los días, y por ahí es un chico que, digamos, que juega mal al fútbol y no importa. Otra psicoanalista francesa, Françoise Dolto, da un ejemplo muy lindo, que es como para pensar y rever, que dice que ella acompañó a un adolescente, digamos, sostuvo el tratamiento de un adolescente que estaba construyendo un helicóptero en el sótano de su casa. Un helicóptero que nunca iba a volar, pero así transitó la adolescencia. O sea, yo tengo la impresión, y escucho muchas veces, padres, escuelas, etcétera, que cuando alguien empieza a fantasear con algo, empiezan con puro criterio de realidad, y entonces le coartan todo eso. No, eso no lo vas a poder hacer. No, ¿y por qué vas a estudiar eso que con eso no vas a ganar plata? No, ¿y cómo vas a vivir? Digamos, todas estas cosas que en realidad impiden que alguien fantasee un futuro mejor. Si uno tiene que transitar la adolescencia pensando que lo que tiene que hacer es puramente sobrevivir, es terrible. Digamos, si la cultura es una cultura de pura sobrevivencia, en donde uno lo que tiene que pensar todo el tiempo es cómo voy a sobrevivir, en un momento en el cual, a ver, si en la infancia lo fundamental es el juego, en la adolescencia lo fundamental es la fantasía. Si les coartamos la posibilidad de fantasear, si les coartamos la posibilidad de pensarse en un mundo distinto y de pensarse ellos haciendo aquellos que ellos desean. Después, a ver, la vida nos enfrenta a la realidad todo el tiempo. O sea, tiempo para ser golpeados vamos a tener. Digamos, dejémoslos poder soñar e ir construyendo algo. Porque por ahí ese chico que entrena todos los días al fútbol, pensando en ser el mejor futbolista del mundo, está haciendo algo de su vida y está ligado a otros y está además, digamos, y bueno, y después, igual, digamos, a lo sumo, lo que sí se le puede plantear es, bueno, mientras tanto, haces la escuela, cosa de que tenga un plan B, digamos, pero no decirle, no, esto no. Esto me parece que son cuestiones muy importantes a tomar en juego. Fíjense, yo creo que los adultos no estamos escuchando a los chicos y que los adultos
no los podemos sostener en sus deseos, en sus fantasías, en sus proyectos, porque nos sentimos nosotros en un mundo convulsionado y donde nosotros no sabemos muy bien a veces cómo pararnos. Frente a la propia incertidumbre, en realidad estamos depositando una especie de demanda de certeza en aquellos con los que no tiene que haber certeza, aquellos que en todo caso tienen que poder, insisto, fantasear, pensar y sobre todo armar proyectos y sostener algún ideal, cosa que también se les coarta muchas veces, donde se les dice no, que es demasiado idealista, que no tiene en cuenta. Seguro que no van a tener en cuenta la realidad. Si les damos todo el tiempo un baño de realidad, es probable que se quieran matar. Porque en realidad no le estamos pintando una realidad linda. O sea, les estamos pintando un mundo muy difícil. Entonces, ¿para qué van a querer crecer si aparece como todo terrible el crecimiento y el futuro? Si la sensación que pueden tener es de que los adultos trabajamos para ganar dinero, pero que no hay placer. O sea, esto de poder fantasear tiene que ver con poder armar un deseo en relación a algo que, insisto, aunque no se corresponda con la realidad, no importa. Lo que sí es importante es que puedan constituirse como fantasías y que puedan ir trabajando en pos de algo. La adolescencia es un tiempo en el cual el tiempo es un momento de la vida en el cual la idea de tiempo, la lógica del tiempo, no es la lógica de los adultos, ni tampoco la lógica de la infancia. Es decir, hay que pensar esto. Lo que nosotros como adultos suponemos muchas veces, que es el pensamiento lógico, es propio de la adultez. Es pensamiento secundario, es pensamiento lógico. Ahora, previo a esto, sabemos que los chicos funcionan con pensamiento mágico. Y está bien que sea así. No les podemos coartar eso. Los niños pequeños suponen todo como mágico. Piensan que la luna se mueve porque ellos caminan, digamos. Eso está súper dicho, escrito y todo lo demás, y que el mundo más o menos depende de ellos. Después se van dando cuenta de que esto no es así. De cualquier manera, no tienen el tipo de lógica de un adulto. Y los adolescentes tampoco tienen la lógica de los adultos. Fíjense, es un momento tan particular de la vida que se empieza a pensar en la propia muerte y a la vez los adolescentes muchas veces se suponen inmortales. La cantidad de chicos, por lo menos en la Argentina, que se han matado siguiendo una cuestión de internet, que evidentemente no es casual que la sigan, que es eso de ahorcarse para supuestamente, o sea, se ahorcan para sentir placer supuestamente, no sé qué, digamos. Bueno, en un momento dado también salió en el diario que un hombre grande lo había hecho. A mí me pareció, bueno, digamos, mucho más grave, porque en realidad ahí podía tener un poco más de idea de realidad, digamos. Pero que los adolescentes supongan que se van a salvar a último momento, porque la idea es esa, que se van a poder salvar, tiene que ver con la omnipotencia de los adolescentes. Yo no sé ustedes, yo he hecho durante mi adolescencia cosas que ahora no haría ni que me paguen. Me he arriesgado a cualquier cosa, he corrido. Por eso a veces cuando los padres dicen, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo no corra riesgos? No hay adolescencia sin riesgos. Todos hemos hecho, todos hemos jugado con esta cosa de a mí no me va a pasar nada.
cómo, bueno, todo esto, claro, porque, digamos, yo voy a poder. Esto es importante que ocurra así, porque es un momento muy particular y es un momento en el cual al mismo tiempo la idea de tiempo la tenemos que ayudar a construir nosotros como un tiempo que se despliega, porque los adolescentes tienden a vivir todo como en un puro presente. Ahora, el lío es que estamos en una sociedad en la que se vive todo como un puro presente y donde no hay idea de futuro ni promesa de futuro. Esto es muy grave, porque coincide al final con el pensamiento adolescente. Es distinto que los adolescentes supongan que todo tiene que ser hoy, pero en un mundo que les muestra que las cosas pueden ser para otro momento, a que directamente ellos piensen así y el mundo les corrobore esto. Si todo tiene que ser hoy, sé yo, hace poco, claro, una paciente más o menos me decía que estaba mal, que ella era como un desastre, y en realidad ubicada como un desastre porque no había, me decía, ya tengo 18 años y no he hecho nada importante de mi vida. Y claro, como si a los 18 años uno tuviese, bueno, entonces trabajar con ella, sí, claro, pero es que es una idea así que se tiene en ese momento. Entonces, bueno, poder dar idea de futuro, idea de que esto es algo que se construye, de que hay tiempos y de que ella iba a poder. Hay que devolverles la esperanza, hay que devolverles la idea de un futuro mejor que la sociedad no se los está dando, pero entonces en los consultorios, en las escuelas, en los clubes, en todos los lugares, en las comunidades, en todos los lugares que ellos transitan, habría que devolverles una idea de futuro. Y habría que devolverles una idea de que ellos pueden, además, ir cambiando, de que no es que si no escribió un libro a los 18 años no lo va a escribir nunca en su vida, digamos que Saramago escribió, no sé, ya como a los 60 más o menos, digamos. Claro, empezó a escribir y es un genio, digamos. O sea, evidentemente todo esto, yo creo que si les planteamos un mundo en donde lo único importante es sobrevivir, estamos claramente equivocados. Y esto puede ser terriblemente grave para ellos. En realidad, si además se quedan con una especie de eterno presente en una época en que inevitablemente hay sufrimiento, la adolescencia es siempre complicada, siempre se corren riesgos. Las pasiones adolescentes, todos nosotros seguramente las hemos vivido, son terroríficas, digamos. Yo digo siempre que Romeo y Julieta solo podían ser adolescentes, porque la idea... Bueno, igual, hablando de Romeo y Julieta, les cuento. El miércoles pasado presenté en Madrid mi último libro. Una persona que trabaja en escuelas cuenta que en la escuela se da Romeo y Julieta como bibliografía, pero hubo un suicidio en esa escuela. Entonces, ¿qué se les ocurrió brillantemente a la escuela? Prohibir Romeo y Julieta, pensando que esa persona se había suicidado por la Romeo y Julieta. Bueno, por eso les digo, no se asume nada. O sea, los adultos estamos diciendo la culpa es de otros, ¿se entiende?
y no somos nosotros responsables y qué tipo de sociedad les estamos dando y qué futuro les mostramos y qué es lo que nosotros estamos haciendo, sino es decir, no, es porque leyeron tal libro, es porque apareció tal cosa en internet, es porque esto, porque el otro, y no nos damos cuenta de que estamos en falla nosotros, de que nosotros no estamos pudiendo contener la angustia de los adolescentes y no le estamos pudiendo brindar determinadas salidas. O sea, nosotros tenemos, bueno, inclusive con esto del tiempo, hay un antropólogo del que hoy yo te hablaba, que es Marc Augé, por ahí lo conoces, que dice: el tiempo como principio de esperanza parece haber desaparecido de nuestros debates, de nuestras conciencias y de nuestras perspectivas políticas. Esto lo dijo ya hace unos años. Y él dice que el presente se ha vuelto hegemónico. Dice que en realidad el tiempo aparece como un hecho consumado, abrumador, cuyo súbito surgimiento escamotea el pasado y satura la imaginación del porvenir. Entonces, si el tiempo como esperanza vino desapareciendo, cayó estrepitosamente con la pandemia. La pandemia no fue solo el confinamiento, la pandemia fue la idea de la muerte. Y la idea de la muerte, que aparece en la adolescencia ya, que haya irrumpido de esa manera, que de repente la posibilidad de la muerte estaba ahí, ha sido terrorífica para los adolescentes particularmente, porque era como, bueno, esa presentificación de yo he pasado a ser alguien que se puede morir y a la vez yo no me podría morir nunca. Esta contradicción que viven todos los adolescentes quedó ahí presente. Y además, insisto, con este discurso que por lo menos en mi país y en otros hubo, de que ellos eran los que podían contagiar, porque eran los que salían a la calle, porque eran esto, porque eran lo otro, que yo qué sé cuánto. Bueno. Entonces, nosotros vamos a tener que ayudar a construir otra idea de tiempo. Es decir, ayudarlos a pasar del no futuro a la construcción de un tiempo que se despliegue. A mí me preocupa mucho la anulación de todo deseo que aparece en algunos adolescentes. Hay algunos adolescentes que han caído en una situación como de que no hay deseo posible, que esto que es el motor de la vida, que son los deseos, ha quedado como coartado, como si no apareciera. Y muchas veces de esa anulación de futuro, de esa anulación de deseos, lo que aparece es el intento de salir como con shocks. Muchos adolescentes lo que hacen es plantean consumo, alcohol o drogas para poder sentir, para que algo pase. Como si no pudieran sentir sin un consumo. O cuando empezaron a salir, por lo menos en Argentina, del confinamiento, para mi sorpresa, me fui enterando de chicos y chicas que para animarse a estar con otros y hasta para animarse a tener relaciones sexuales, algo consumían. O sea, como si no pudiesen tener un motor propio, como si hubiese ahí algo coartado, y esto también lo tenemos que pensar. Entonces, a ver, ese ruido, no sé, a ver, sí. Por ahí pásame, a ver, ¿ahora?
Ahora está mejor. Bueno. Bueno, entonces, una de las cuestiones que también podemos hacer es ayudarlos a armar relatos, a escribir historias. Esto tiene que ver con la idea del tiempo. En plena pandemia, que tuve me convocaron de una escuela, todo por Zoom, donde yo me pidieron que diese una conferencia, pero en realidad, en un colegio secundario, me pidieron que diese una conferencia sobre la adolescencia, lo cual era medio ridículo hablarle a los adolescentes sobre la adolescencia, ellos sabían más que yo. Con lo cual, igual era de libre, o sea, los adolescentes podían o no anotarse, era como una de las tantas actividades, y vinieron 70, una multitud, digamos, interesados. Entonces yo dije 2 o 3 cosas y después les pedí que hablaran. Y algo que me interesó mucho fue una chica que contó que un profesor estábamos en plena pandemia y absolutamente encerrados en las casas, pero que un profesor les había dicho que escribiesen algo todos los días sobre lo que les pasaba. Me pareció genial. Y ella lo que dijo fue que ella empezó a hacerlo y después de un tiempo lo releyó. Y ahí se dio cuenta de que eso que ella había pensado, que era que todos los días eran iguales, no habían sido iguales. Y que entonces ¿se entiende? O sea, tomó ahí una dimensión del tiempo a través de la escritura que si no, no hubiese tenido. Esto fue muy interesante. La otra cosa que contaron como muy interesante fue los profesores que les hacían hacer trabajos grupales, aunque fuera por Zoom. Y eso también porque los empezó a ligar a otros, sobre todo los que empezaban la escuela, que fue terrible. Entonces, ayudarlos a escribir lo vivenciado, a armar relatos, a que puedan poner palabras, dibujos, música, lo que sea, las cosas que les pasan. Y a la vez ayudarlos a sostener lazos con otros, a que puedan ligarse con otros, a que sostengan esos vínculos. Esto es absolutamente necesario para que lo que prime sea la vida, frente a esta cuestión de muerte por muchos lados, muerte por la pandemia, muerte ahora por la guerra. Bueno, a nosotros nos llega bastante menos, a Latinoamérica la guerra, nos llegan los efectos, porque parte de la crisis económica tiene que ver con la guerra, entonces, bueno, digamos, nos llegan los rebotes de la guerra, pero aparece la cuestión de la muerte todo el tiempo desde el escenario social. También pensando que necesitan a los otros, fíjense, en Buenos Aires mucha gente decía, ay, los adolescentes no van a tener problemas con el confinamiento porque ellos igual se comunican por internet, se comunican por las redes. Sí, los adolescentes, por lo menos allá, pueden estar uno al lado del otro y se hablan por chat, pero después se abrazan. O sea, lo que necesitan frente a ese cuerpo cambiante es el contacto físico, son los abrazos, es el tocarse. Tienen que descubrir ese cuerpo propio y tienen que descubrirlo como cuerpo erógeno. O sea, tienen que empezar a poner en juego la erogeneidad. Bueno, todo esto tenemos que tener en cuenta. O sea, tienen que abrirse a un mundo de nuevos placeres. Y esto es fundamental, o sea, que no sea todo sobrevivencia, todo lo que hay que hacer, sino que puedan como ir encontrando nuevos placeres, nuevos deseos, nuevos proyectos que se proyecten en un futuro. En relación a esto que yo planteaba de cuáles son
las consecuencias que yo vengo viendo. Por un lado, les decía, está el asunto del consumo de sustancias. Allá es mucho el alcohol también, pero en realidad eso se usa como un calmante para el dolor, en definitiva, para no enterarse del sufrimiento. Pero también los chicos lo usan para levantar inhibiciones, para superar temores. El lío es que esto los lleva a dejar como enterrados pedazos de ellos mismos, a no enterarse de cosas que sienten. O sea, clausuran sensaciones, sentimientos, posibilidades de conectarse consigo mismos. También son, es cierto, una huida frente a una realidad que no aparece como demasiado maravillosa. Una de las cuestiones fundamentales sería como poder sostener proyectos y también sostener ideales que puedan encontrar figuras identificatorias, pero que marquen una distancia con el ser, porque eso también marca un futuro. Que no sean esto de, bueno, tengo, qué sé yo, 5 millones de seguidores en la web y entonces en las redes y entonces soy maravilloso. Que eso es una cosa inmediata que se cae, porque rápidamente dejan de tener los 5 millones y ya está, digamos. O sea, que aparezca algo más a futuro, más de ideal. Y ahí yo creo que también hay ciertas dificultades en cuanto a los ideales del yo culturales. ¿Qué ideal del yo cultural ofrece esta sociedad a los jóvenes? Por otro lado, el otro problema que se agravó fue el tema de las dificultades de la alimentación. Esto a mí me sorprendió bastante, o no me sorprendió, digamos, pero por lo menos allá, sobre todo chicas que no venían con dificultades en la alimentación, empezaron a tenerlas con la pandemia. Y con la salida del confinamiento se agravaron. Fue como que ahí empezaban de nuevo a verse un cuerpo. Primero con las pantallas estaban totalmente perseguidas con cómo eran miradas. Y después empezaron a verse un cuerpo que nunca era suficientemente satisfactorio, que no era el cuerpo soñado, que no era el cuerpo que querían tener, que no era, digamos, y esto trajo también una cuestión muy autodestructiva. En realidad, uno podría decir que hay una ideal, no sé cuánto pesa eso acá, allá el ideal cultural de delgadez está muy presente, digamos, la idea de que hay que ser de determinada manera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, aparece también como algo inalcanzable, sobre todo cuando uno está con un cuerpo que cambia todo el tiempo. Ahora, en realidad se encontraron con un cuerpo que había ido cambiando, con el cual no se reconocían y además con tener que enfrentar ya una otra mirada de los otros. Esto yo creo que también trajo muchas cuestiones. Una de las cosas graves que aparece con los trastornos de la alimentación es que en general el mundo entero se empieza a centrar en eso. No lo toman como esta niña nos está diciendo algo no comiendo. Lo toman como hay que hacerla comer. Los tratamientos conductuales que se hacen para los trastornos de la alimentación son absolutamente sádicos, por lo menos allá. Se las pone a las niñas en una situación en donde tienen que comer sí o sí, y digamos, y en determinados horarios y lo que se les da. Bueno, realmente es una situación absolutamente espantosa. Esas niñas
y a veces niños, adolescentes, quedan como atrapados en una situación en donde cuando uno empieza a decir, ojo, el problema no es que coma, el problema es que tiene un problema por el cual no come. Entonces tratemos de ver qué le pasa, saquemos, por supuesto uno tendrá, digamos, dirá sí, hagamos controles médicos para que las cosas no se desbarajusten, todo esto, pero una cosa es acompañar a alguien en ese trayecto y otra cosa es intentar imponerle algo que a lo que lleva además es a un efecto absolutamente paradojal. Las chicas que yo he visto que han tenido ese tipo de tratamientos agravan síntomas después o hacen otros síntomas, pero en general agravan síntomas después de un tiempo porque tienen que recuperar el control de su propio cuerpo. Esto entonces es una de las cuestiones también a tomar en cuenta. Por otro lado, muchas veces lo que yo insisto, como con todas las cuestiones, todas las conductas que los chicos muestran, lo que hay que hacer es preguntarse qué les está pasando, escucharlos, darles este derecho de palabra del cual hablábamos y ver cómo se va trabajando con ellos estas cosas. Yo creo que además hay que diferenciar restricciones alimentarias, porque están las chicas que lo que hacen son dietas demasiado estrictas y se van, digamos, siguen de largo la dieta. Hay otras que realmente empiezan a tener rechazo a la comida. O sea, no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa ni hacer lo mismo con todos. Lo que sí uno puede hacer lo mismo es dando lugar a la palabra de ellas, a poder ir escuchándolas e ir acompañándolas sin suponer que lo único de lo que hay que hablar y lo único que les está pasando tiene que ver con que coman o no coman. ¿Se entiende? Porque esto, entonces, porque a veces quieren alcanzar el cuerpo ideal, a veces hacen una especie de penitencia, bueno. Uno podría decir, bueno, la pregunta podría ser, ¿a quién rechazan cuando rechazan el alimento? ¿Qué es lo que están rechazando? Hablo un poquito más. Tenemos tiempo. Por otro lado, sí, porque además cuando uno dice esto es porque uno sabe que la alimentación tiene que ver con la autoconservación, pero también la alimentación tiene que ver con otras cosas, que es recibir algo de otro. Tiene que ver con algo que se da en un vínculo, o sea, la alimentación se da en un vínculo. Entonces, cuando esa chica o ese chico no quieren comer, o se niegan a comer o vomitan, hay algo ahí de lo vincular que está en juego. Otra cuestión que por ahí, digamos, que me parece que es clave también para tomar, es el tema de los cortes. Yo insisto, hay que diferenciar cortes de intentos de suicidio, después vamos a hablar de los suicidios. Los cortes también nos están diciendo algo. Todas estas cosas nos dicen algo, pero el problema es que no es algo que haya sido simbolizado. O sea, hay una falla en la posibilidad de simbolizar en esto. Una cosa son los tatuajes. En los tatuajes hay una representación y alguien no se hace cualquier tatuaje. O sea, están contando algo, es la escritura en el cuerpo el tatuaje. El corte no. El corte no es una escritura. Pero sí, de nuevo, el corte tiene más que ver con el grito, con el llamado, no con una frase. No es algo que se dice y se traduce de esa manera. Ahora,
a la vez uno puede pensar que por un lado son una expresión de una herida, o sea, hacen heridas en el cuerpo y tienen sufrimiento físico, pero por algo de lo intolerable del sufrimiento psíquico. Y yo encontré, y ustedes posiblemente puedan encontrar más, por lo menos dos maneras. Hay adolescentes que se cortan hasta que les sale sangre. Y a mí eso me hizo acordar a las hemorragias de la antigüedad, a esas cuestiones en donde para curar a alguien se suponía que había que hacerle, no me acuerdo del nombre, bueno, era, ¿cómo se llamaba? Cuando le hacían tajos para que saliese toda la sangre pensando que la sangre era algo malo, que estaba como envenenada la sangre, por supuesto se terminaban muriendo infectados, pero bueno, digamos, eran como métodos curativos de la Edad Media, de esa época en donde se suponía, bueno, hay adolescentes que se cortan hasta que les sale sangre y ahí se tranquilizan, como si hubiesen largado algo y se hubiesen despojado de algo, y otros que se cortan hasta sentir dolor, pero también como una manera de sentir, como si fuera una manera, como se hace con las drogas, de salir de la anestesia, de salir del no sentir. Uno podría decir, son conductas en las que se perfora la piel, que es la capa de protección que tenemos, lo que nos protege de muchos estímulos del mundo, y eso queda cortado. Es decir, estamos cortando algo que nos tendría que proteger. Hay allí evidentemente algo que está pasando. Esto también se incrementó en pandemia y adolescentes que nunca se habían cortado se empezaron a cortar en pandemia. Que uno también a veces pensaba, bueno, se cortan como manera de cortar algo de este encierro, como que algo distinto pase. En algunos, también hay que pensar esto, en algunos chicos las cortes son algo pasajero. En otros, bueno, hay un autor que habla de que pueden ser como un intento casi como de autocuración, en el sentido no por autocuración, sino como de que sienten que con eso hacen algo que modifica la situación y salen de una escena de puro sufrimiento y que eso los tranquiliza. Entonces, también habría que pensar esto. También uno puede pensar que son o pueden ser como un modo de salir de la idea de no cuerpo, de reconocerse con un cuerpo a través de los cortes, un cuerpo que siente. Esto en un momento de aislamiento de un adolescente se da mucho más. O sea, fíjense que por el contrario de los tatuajes, que son algo que se exhibe, los cortes se ocultan. Muchas veces se usan las mangas más largas para disimular, digamos, o sea, todas estas cosas. Ahora, muchas veces esto de estar sin cuerpo, porque esto me llamó la atención muchísimo en la pandemia, al no poder estar con otros, los chicos perdían el registro de su propio cuerpo. Como a un bebé son las caricias de la madre, lo que lo constituye, de la madre, del padre, de la abuela, de quien sea, los que lo constituyen teniendo un cuerpo. Es como si en la adolescencia el contacto con otros cuerpos de otros adolescentes lo constituyera uno con un cuerpo, le diera la sensación de cuerpo, como de los límites del cuerpo, de las sensaciones del cuerpo,
de todas estas cuestiones, porque se arma una otra heterogeneidad además, digamos, ya no solo por, digamos, los vínculos heterosexuales, también por los vínculos con amigas, con amigos, digamos, todas estas cosas, pero donde hay un tocarse. Bueno, acá supongo que más todavía, digamos, porque ya he visto que acá la gente se abraza mucho, pero sí, me encantó, pero bueno, pero allá no es tanto, pero sí los adolescentes hacen eso, de abrazarse, se quedan a dormir 20 en una casa, digamos, bueno, todas esas cosas de amontonamiento, digamos, bueno, todo esto. Claro, bueno, lo que dice un autor que lo pueden encontrar en internet, que se llama David Le Breton, y él dice: en situaciones de gran sufrimiento, el cuerpo deviene como un último recurso para no desaparecer. Y dice que en realidad son como momentos en los cuales el sujeto hace algo que daña una parte del cuerpo, pero que entonces es como que recupera la totalidad, como si hubiese un intento ahí de modificación, de cambio, por eso él habla de autocuración. Entonces, sí, claramente son una salida desesperada, pero insisto, no siempre, y creo que en general no, tienen la idea que aparece en el suicidio. Creo que es otra la cuestión. Por otro lado, y por último, voy a tratar de decir algo sobre los intentos de suicidio. Por un lado, yo ya había hablado de lo que implica la muerte, y que por otro lado, lo que sabemos es que hay distintos tipos de suicidio. Más allá de cómo se haga el suicidio puede implicar cosas muy diferentes. A veces uno puede querer matarse, pero en realidad quiere matar a otro. Pero como uno está identificado masivamente con ese otro, se mata a uno suponiendo que de ese modo mata al otro. Y ese es un tipo de suicidio, o un motivo en todo caso para suicidarse, cuando uno ha quedado totalmente tomado por la identificación con un otro. Hay otro tipo de intentos de suicidio que podrían no pasar de intentos, que son algunos que son como, que tienen más la forma de un llamado, que sería lo que, cuando uno habla de los intentos histéricos de suicidio, digamos, en donde se arma una escena, ahora a veces fallan y la persona se termina suicidando. O sea, la idea no es matar a otro ni matarse a sí mismo, es hacer un acto rotundo en el cual ese chico pase a ser mirado. Y esto hay que tenerlo en cuenta, como para pensar en esta necesidad de derecho de mirada, este derecho de ser escuchado, que podría ayudar a que no sigan tantos suicidios. También hay otros casos, quizás los más serios, en donde alguien puede sentir que se deshace en pedazos, que se disgrega y que entra en estados de desesperación que son insoportables. Y ahí la muerte aparece como salida. Ya ni es matar a otro, matándose uno, ni es convocar a los otros, sino es el estallido por no soportar más. De esto también tenemos que tener en cuenta y pensar, porque tenemos que pensar cuántas veces entre los ideales sociales y las presiones del mundo y el suponer
ya no el adolescente que supone que tiene que ser ya una maravilla, sino que los adultos supongamos que los adolescentes tienen que ser maravillosos, ¿cuánto presionamos ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que haya adolescentes que no puedan más? Y que sientan que se rompen por dentro, que entran en estados de disgregación frente a los cuales la única posibilidad es el suicidio. Todo esto me parece que tenemos que verlo. En realidad, cuando nos enfrentamos con intentos suicidas, hay que ver qué fantasías, qué terrores acompañaron a esos intentos. Yo insisto, lo más importante es intentar prevenir estos suicidios. Y eso solo se puede hacer socialmente. Para eso, socialmente, digamos, la sociedad toda tiene que tomar conciencia de que los adolescentes están transitando un tiempo difícil y que entonces hay que ayudarlos a armar futuro, que hay que ayudarlos a sostenerse narcisísticamente en esta época, para lo cual hay que ayudarlos, apoyarlos en algo. O sea, por eso digo, a veces cosas que parecen muy banales, pero que son importantísimas. Poder decirle a alguien que escribe fantástico o que, digamos, este tipo de cuestiones aparecen como claves para poder tomar una identidad diferente de sí. Me acordé ahora y se los cuento de una anécdota, no ya con una paciente adolescente, sino con una nena chiquita, que venía como que no podía nada, supuestamente. Entonces, en la escuela prácticamente no hablaba, no participaba, nada. Tenía 6 años en ese momento y era, digamos, para los padres también sentían que era una nena muy frágil, muy débil, que no podía nada, bueno. Y ella se posicionaba ahí. Un día me pide armar un rompecabezas y yo tengo un rompecabezas con figuras todas de Disney, que lo tengo de hace 1000 años, digamos, o sea, de cuando mis hijos eran chicos, pero son 100 piezas, son muchas piezas. Bueno, nos pusimos a armarlo las dos y ella lo armaba con una facilidad extraordinaria. Y entonces yo le dije la verdad, digo, qué fantástico. Digo, sos una experta en Disney. Digo, ningún otro paciente pudo armar esto así. Digo, la verdad, bueno, fue muy gracioso porque a la vez siguiente, a la siguiente sesión, entra muy así. Una nena que siempre decía a todo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entra muy así, dice, soy la experta en Disney. Y yo pensaba, una cosa que a mí me salió espontáneamente, en realidad no fue algo que pensé, no era una interpretación, digamos. Me salió decirle porque dije, bueno, además porque me asombró, la verdad. Porque lo armaba más rápido que yo, conocía toda la figura de Disney, o sea, se había visto todas las películas de Disney, evidentemente, y por eso le dije, sos una experta en Disney, qué sé yo, digamos. Pero la posicionó de otra manera. Yo creo que cuando los chicos, porque el tema no es ser maravilloso, el tema es poder ser bueno en algo. Y tampoco el mejor, pero poder sentirse valioso en algún punto. ¿Se entiende? Porque nadie es maravilloso ni nadie puede todo. Digamos, el tema es poder sentir que uno algo puede y que puede ser valorado por los otros. En ese sentido, nuestro papel es absolutamente fundamental. Tanto los que trabajamos en salud como los que trabajamos en educación. O sea, es muy importante que haya adultos que escuchen angustias, que ubiquen dónde está el dolor, cuáles son las marcas de ese dolor y que acompañen a las y los adolescentes a tramitar el dolor. Por otro lado,
que los ayudemos a sentirse existiendo, que existen en el mundo, que les demos lugar. Yo creo que con lo de la pandemia yo todo el tiempo dije, son ellos los que tienen... Bueno, y esto cuando hablé con estos 70 chicos que decían como, bueno, este es un tiempo perdido, todo era terrible, salvo esas dos cuestiones que me contaron muy buenas, después era todo un desastre, y yo les dije, ojo, escriban todo lo que están viviendo, porque ustedes son los que van a tener que contarles a sus hijos y a sus nietos esto que estamos viviendo. Y en realidad cuando dije eso, sí lo pensé como diciendo, piensen en que ustedes van a seguir y van a tener generaciones posteriores. O sea, los planteé, no porque piense que tienen que tener hijos necesariamente, pero digamos, sí como diciéndoles, bueno, son ustedes los que van a tener que hacer este relato. Que la sociedad les dé lugar a los adolescentes es clave. Que no se sientan excluidos ni fuera del mundo. Que no queden como resabio. Que haya trabajo, digamos, que haya oportunidades y posibilidades de que ocupen espacios y de que su voz tenga peso. Porque por otro lado, ojo, los adolescentes, a ver, en Chile toda la movida y todo el cambio lo hicieron los adolescentes secundarios. Digamos, fueron ellos queriendo el transporte gratuito y todo esto, o menos caro, etcétera, los que levantaron a todo Chile, finalmente, empezaron ellos. En Argentina, la lucha por el aborto fue de las chicas de los colegios secundarios. Después nos sumamos todos. Los adultos fuimos, hablamos en el Congreso, hicimos mucho, digamos, y fuimos a las marchas, pero las que se quedaban toda la noche frente al Congreso con frío, lluvia, era pleno invierno, un tiempo espantoso, fueron las chicas de los colegios secundarios. O sea, los adolescentes y las adolescentes pueden hacer muchas cosas. Tienen que tener lugar y tienen que ser escuchados. Porque esto también es forma de prevenir el suicidio. Porque si alguien siente que tiene un lugar en el mundo, es más difícil que se quiera matar. Y es más fácil que se integre con otros. Entonces, el problema es la desvitalización y las actuaciones cuando se sienten sin esperanzas. En realidad, hay que ayudarlos a armar proyectos, como decía. Esto abre el camino para salirse de la angustia de la niñez perdida y de los cambios incontrolables. Nosotros tenemos un desafío que es abrir canales de escucha, y esto, insisto, a nivel social, y darnos cuenta de que si la adolescencia siempre tiene un sesgo de fragilidad y de incertidumbre, todo lo que venimos viviendo los ha dejado mucho peor en esta situación. Vamos a tener que ser nosotros creativos para posibilitarles a ellos que sean creativos. Bueno, hasta acá fui hablando yo, pero ahora...